Bien, chicos, estamos revisando acá a Yuval Noah Harari, las 21 lecciones para el siglo XXI. De los primeros capítulos que ustedes van a ver, todos los capítulos son interesantes, pero quiero que le presten mucha atención al capítulo sobre trabajo. ¿Sí? Les repito, todos los capítulos tienen algo de interesante, pero el capítulo sobre trabajo es muy interesante porque es el capítulo que nos va a dar insumos para otros libros que les voy a dar después. El capítulo sobre trabajo es el número 2, o sea, está en la primera parte del libro. Acá, en el capítulo de trabajo, él pone todas las posibilidades de que la gente no tenga más trabajo porque todo lo van a hacer las máquinas. Las máquinas poco a poco van a ir copando todos los espacios de trabajo. Todos. Eh, Cuando hablo de los algoritmos, dice un conductor que predice las intenciones de un peatón, un banquero que evalúa la credibilidad de un prestatario potencial y un abogado que calibra el estado de ánimo en la mesa de negociación, no hacen uso de la brujería. Por el contrario, y aunque no lo sepan, el cerebro de cada uno de ellos reconoce patrones bioquímicos al analizar expresiones faciales, tonos de voz, gestos de las manos e incluso olores corporales. Una inteligencia artificial equipada con los sensores adecuados podría hacer todo eso de manera mucho más precisa y fiable que un humano. De ahí que la amenaza de pérdida de puestos de trabajo no sea simplemente el resultado del auge de la infotecnología. Es el resultado de la confluencia de la infotecnología con la biotecnología. El camino que va de la imagen por resonancia magnética funcional al mercado laboral es largo y tortuoso, pero todavía puede recorrerse en cuestión de pocas décadas. Lo que los científicos están descubriendo en la actualidad acerca de la amígdala y el cerebelo podría llevar a que los ordenadores superaran a los psiquiatras y guardaespaldas en el 2050. La inteligencia artificial no solo está a punto de suplantar a los humanos y de superarlos en lo que hasta ahora eran habilidades únicamente humanas, también posee capacidades exclusivamente no humanas, lo que hace la diferencia entre la inteligencia artificial y un trabajador humano sea también del tipo no simplemente de grado. Dos capacidades no humanas importantes de la inteligencia artificial son la conectividad y la capacidad de actualización. Puesto que los humanos somos individuos, es difícil conectarnos entre nosotros para garantizar que todos nos mantengamos actualizados. En cambio, los ordenadores no son individuos y resulta fácil integrarlos en una única red flexible. De ahí que a lo que nos enfrentamos no sea a la sustitución de millones de trabajadores humanos individuales por millones de robots y ordenadores individuales. Más bien es probable que los individuos humanos seamos sustituidos por una red integrada. Por tanto, cuando se piensa en la automatización, es erróneo comparar las capacidades de un único conductor humano con las de un único coche autónomo sin conductor o a las de un único médico humano con las de una única inteligencia artificial médica. Deberíamos comparar las capacidades de un conjunto de individuos humanos con las capacidades de una red integrada. Por ejemplo, muchos conductores no están familiarizados con todas las normas de tráfico cambiantes y a menudo las incumplen. Además, dado que cada vehículo es una entidad autónoma, cuando dos vehículos se acercan al mismo cruce al mismo tiempo, los conductores podrían comunicar erróneamente sus intenciones y chocar. En cambio, todos los coches sin conductor pueden estar conectados entre sí. Cuando dos de esos vehículos se acercan al mismo cruce, no son en realidad dos entidades separadas,
forman parte de un único algoritmo. Por ello, las probabilidades de que se comuniquen mal y colisiones son mucho menores. Y si el Ministerio de Transporte decide modificar alguna norma de tráfico, todos los vehículos sin conductor podrán ponerse fácilmente al día, justo en el mismo instante, y a menos que el programa esté afectado por algún virus, todos cumplirán la misma norma al pie de la letra. De forma parecida, si la Organización Mundial de la Salud identifica una nueva enfermedad o si un laboratorio produce un nuevo medicamento, es casi imposible que todos los médicos humanos del mundo se pongan al día acerca de esas novedades. En cambio, aunque tengamos 10.000 millones de inteligencia artificial médicas en el mundo y cada una de ellas supervise la salud de un único humano, aún es posible actualizarlas todas en una fracción de segundo. Y todas pueden comunicarse entre sí sus impresiones acerca de la nueva enfermedad o del nuevo medicamento. Estas ventajas potenciales de la conectividad y de la capacidad de actualización son tan enormes que, al menos en algunas profesiones, podría tener sentido sustituir a todos los humanos por ordenadores, aunque de forma individual algunos humanos todavía hagan una tarea mejor que las máquinas. El lector puede objetar que al pasar de los humanos individuales a una red de ordenadores, perderemos las ventajas de la individualidad. Por ejemplo, si un médico humano comete un error en su diagnóstico, no mata a todos los pacientes del mundo, ni bloquea en su totalidad el desarrollo de todos los nuevos medicamentos. En cambio, si todos los médicos son realmente un único sistema y dicho sistema comete un error, los resultados podrían ser catastróficos. Sin embargo, lo cierto es que un sistema de ordenadores integrados es capaz de maximizar las ventajas de la conectividad sin perder los beneficios de la individualidad. Es posible ejecutar muchos algoritmos alternativos en la misma red, de modo que una paciente en una remota aldea de la jungla pueda acceder a través de su teléfono inteligente no solo a un único médico acreditado, sino en realidad a 100 inteligencias artificiales médicas diferentes, cuyo desempeño relativo se está comparando constantemente. ¿No le gusta lo que el médico de la IBM le dijo? No pasa nada. Aunque se encuentre usted inmovilizado en algún lugar de las laderas del Kilimanjaro, podrá contactar fácilmente con el médico de Baidu, el motor de búsqueda chino, para tener una segunda opinión. Es probable que los beneficios para la sociedad humana sean inmensos. Las inteligencias artificiales médicas podrían proporcionar una atención sanitaria mucho mejor y más barata a miles de millones de personas, en particular a las que normalmente no reciben ningún tipo de atención sanitaria. Gracias a algoritmos de aprendizaje y a sensores biométricos, un campesino pobre de un país subdesarrollado podría llegar a gozar de una atención sanitaria mucho mejor mediante su teléfono inteligente que la persona más rica del mundo tiene en la actualidad del hospital urbano más avanzado. De forma similar, los coches autónomos pueden proporcionar a las personas unos servicios de transporte mucho mejores y en concreto reducir la mortalidad causada por accidentes de automóvil. Hoy en día, cerca de 1.25 millones de personas mueren al año en accidentes de tráfico, el doble de las que mueren por guerras, crímenes y terrorismo sumados. Más del 90% de estos accidentes se deben a errores muy humanos. Alguien que bebe alcohol y conduce, alguien que escribe un mensaje mientras conduce, alguien que se queda dormido al volante, alguien que sueña despierto en lugar de estar atento a la carretera. En 2012, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos estimó que el 31% de los choques fatales en el país estaba relacionado con el abuso de alcohol. El otro 30% con la velocidad excesiva y el 21% con la distracción de los conductores. Los vehículos autónomos nunca harán ninguna de estas cosas, aunque tienen sus propios problemas y limitaciones, y aunque algunos accidentes son inevitables, se espera que sustituir a todos los conductores humanos por ordenadores reduzca las muertes y las lesiones en carretera en aproximadamente un 90%. En otras palabras, es probable que pasar de los vehículos autónomos a los vehículos autónomos salve la vida de 1 millón de personas al año. De ahí que sea una locura la idea de bloquear la automatización en campos tales como el transporte y la atención sanitaria, con el único fin de salvaguardar los empleos humanos.
Después de todo, lo que deberíamos proteger en último término es a los humanos, no a los puestos de trabajo. Los conductores y médicos que sean innecesarios tendrán que encontrar otra cosa que hacer. Esta es una parte nomás, es un capítulo hermoso este, porque hermoso en el sentido de lo que nos espera con las máquinas. Pero el problema es que se van a perder muchos puestos de trabajo. Y la pregunta es, eh, ¿será bueno que dejemos a la gente trabajando para que no pierda su trabajo? Eh, no se sabe, no se sabe. Bueno, eh, hay un capítulo que, en este mismo capítulo hay una parte que la vamos a ampliar después, pero se las quiero ir mostrando, que es la posibilidad de un salario básico universal. Les he mencionado esto, después vamos a ver un libro que, por cierto, lo tengo que hacer fotocopiar para ustedes. Hay un libro que se encarga de hablar específicamente de esto. ¿Qué puede pasar con el salario básico universal? Es un salario que se le daría a todas las personas. Aparte de ese salario, las personas podrían buscar trabajo, pero ya sabiendo que hay un salario universal básico que les permitiría no morir de hambre. Porque cuando las personas no tienen un buen salario, salen a buscar trabajo y se meten en el primer trabajo que encuentren. Puede que ese trabajo no sea bueno, puede que ese sueldo no sea bueno. Entonces, la persona va a trabajar incómoda, va a ganar menos y tal vez sea sobreexplotada. Mientras que una persona que tiene un salario básico, universal para todos, ¿sí? Esa persona sabe que él y su familia no van a pasar hambre. Y a partir de ese salario básico que se le tiene que dar, si ustedes quieren regalar, porque no hay nada a cambio, eh, a partir de ese salario básico, la persona que se queda tranquila para encontrar un trabajo en el que se sienta bien. No tiene que trabajar en cualquier cosa. Tiene que trabajar en algo que sepa hacer y que le venga bien y que gane un buen dinero. Pero para eso no tiene que salir urgente a buscar trabajo, cualquier trabajo que sea. Debe tener un salario básico universal que le sirva para que él y su familia por lo menos vivan básicamente bien, que tengan para comer, para su alquiler, para sus gastos diarios necesarios, ¿no es cierto? Para la electricidad, la luz, en fin. Hay que calcular un gasto que la persona hace por mes y darle ese sueldo para todos, en un país, en dos países, en tres países. Y la persona que necesita recursos, con ese dinero básico, ese sueldo básico, la persona se siente tranquila y va a buscar un empleo. Por supuesto, esto no es, podemos pensar que esto no es muy fácil de instalar, de hacer, pero hay, desde hace mucho tiempo, hay varios autores que están insistiendo con esto. Y se han hecho algunas experiencias, que vamos a ver después con otro libro. Pero acá nos habla también sobre eso este autor y dice que sería un poco difícil instalar eso, sería difícil, eh, pero el problema es peor porque se van a borrar los puestos de trabajo con las máquinas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Alternativamente, los gobiernos podrían subvencionar servicios básicos universales en lugar de salarios. En lugar de dar dinero a las personas que después comprarán todo lo que quieran, podrían subvencionar la educación gratuita, la atención sanitaria gratuita,
el transporte gratuito, etc. En realidad, esta es la visión utópica del comunismo. Aunque el proyecto comunista de iniciar una revolución de la clase obrera podría estar ya anticuado, quizá todavía seamos capaces de alcanzar el objetivo comunista por otros medios. Es discutible si es mejor proporcionar a las personas una renta básica universal, el paraíso capitalista, que es lo que yo les decía, un sueldo universal, aparte del trabajo que puedan conseguir, o servicios básicos universales, que es el paraíso comunista. Ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes, pero con independencia del paraíso que escojamos, el problema real es definir qué significa en realidad universal y básico. ¿Qué es universal? Cuando la gente habla de una ayuda básica universal, ya sea en forma de renta o de servicios, generalmente se refiere a una ayuda básica nacional. Hasta la fecha, todas las iniciativas han sido estrictamente nacionales o municipales. En enero del 2017, Finlandia inició un experimento de 2 años, proporcionando a 2.000 finlandeses desempleados 560 euros al mes, con independencia de si encontraban trabajo o no. O sea, se les regala un dinero. Experimentos similares están en marcha en la provincia canadiense de Ontario, en la ciudad italiana de Livorno y en varias ciudades holandesas. En 2016, Suiza celebró un referéndum sobre si se instituía un plan de renta básica nacional, pero los votantes rechazaron la idea. Sin embargo, el problema de estos planes nacionales y municipales es que las principales víctimas de la automatización quizá no vivan en Finlandia, Ontario, Livorno o Ámsterdam. Debido a la globalización, la población de un país depende por completo de mercados de otros países. Pero la automatización podría desenredar grandes partes de esta red comercial global con consecuencias desastrosas para los eslabones más débiles. En el siglo XX, los países en vías de desarrollo, que carecían de recursos naturales, progresaron en el plano económico, sobre todo vendiendo el trabajo barato de obreros no cualificados. Hoy en día, millones de bangladeses se ganan la vida fabricando camisas y vendiéndolas a clientes de Estados Unidos, mientras que en Bangalore lo hacen en los servicios telefónicos de atención al cliente que tramitan las quejas de los clientes norteamericanos. Eso existe también acá en Bolivia. Hay servicios de teléfono donde gente de acá de Bolivia está atendiendo quejas de una firma en Estados Unidos. Entonces, de pronto tiene que atender la queja de personas que han comprado una casa en tal lugar. Dice, no funciona el agua, o pasa esto, pasa esto. Entonces, las telefonistas de acá, o los telefonistas de acá, calman a la persona y le dicen que van a avisar a las compañías que están obligadas a prestar esos servicios. Entonces hablan con las compañías, llaman otra vez a las personas. Es todo un trabajo telefónico, pero hecho desde Bolivia para Estados Unidos. Mucha gente de Estados Unidos no sabe que el telefonista con el que están hablando no es de Estados Unidos, es de Bolivia o es de cualquier otro país. Es una forma en que se ofertan estas posibilidades de trabajo donde los telefonistas ganan muy poco porque son de países periféricos y ofrecen un trabajo a gente en Estados Unidos, porque ese mismo trabajo de telefonistas para escuchar quejas y todo esto, si lo hacen en Estados Unidos les sale muy caro a las empresas. Entonces las empresas prefieren pagar en países periféricos como Bolivia o cualquier otro país, pagar para que hayan telefonistas encargados de estas comunicaciones de empresas. Pero con el auge de la inteligencia artificial, los robots y las impresoras 3D, el trabajo barato y no cualificado será mucho menos importante. En lugar de fabricar una camisa en Dhaka y enviarla a Estados Unidos, podremos comprar en línea en Amazon el código de la camisa e imprimirla en Nueva York. Las tiendas de Zara y Prada de la Quinta Avenida podrían ser sustituidas por centros de impresión 3D en Brooklyn, y algunas personas incluso podrían tener una impresora en casa.
Al mismo tiempo, en lugar de llamar al servicio de atención al cliente de Bangalore para quejarnos de nuestra impresora, tal vez habláramos con un representante de la inteligencia artificial en la nube de Google, cuyo acento y tono estarán ajustados a nuestras preferencias. Los obreros y operadores de los centros de atención al cliente que perderán su empleo en Dhaka y Bangalore carecen de la educación necesaria para ponerse a diseñar camisas de moda o programas informáticos. Así pues, ¿cómo sobrevivirán? Si la inteligencia artificial y las impresoras 3D acaban relevando a bangladeses y bangaloreses, los ingresos que antes fluían hacia el sudeste asiático llenarán las arcas de unos pocos gigantes tecnológicos en California. En lugar de que el crecimiento económico mejore las condiciones en todo el mundo, habrá riquezas nuevas e inmensas creadas en los centros de alta tecnología, como Silicon Valley, mientras que muchos países en vía de desarrollo se desmoronarán. Desde luego, algunas economías emergentes, entre ellas las de la India y Bangladesh, podrían avanzar lo bastante deprisa para incorporarse al equipo ganador. Si se les da el tiempo suficiente, los hijos o los nietos de los obreros textiles y de los operadores de los centros de atención al cliente podrían muy bien convertirse en los ingenieros y emprendedores que construyan y posean los ordenadores y las impresoras 3D. Pero el tiempo para efectuar dicha transición se acaba. En el pasado, el trabajo barato y no cualificado ha servido de puente seguro para salvar la brecha económica global. E incluso si un país avanzaba despacio, podía esperar alcanzar finalmente la seguridad. Dar los pasos adecuados era más importante que hacer avances rápidos. Pero ahora el puente se tambalea y podría derrumbarse pronto. Quienes ya lo han cruzado, progresando del trabajo barato a las industrias de alta especialización, estarán probablemente bien. Pero los que se demoren podrían encontrarse inmovilizados en el lado equivocado de la brecha, sin posibilidad alguna de cruzar. ¿Qué hace uno cuando nadie necesita sus obreros baratos y no cualificados y carece de los recursos para construir un buen sistema de educación y enseñarles nuevas capacidades? ¿Cuál será entonces la suerte de los rezagados? Cabe la posibilidad de que los votantes norteamericanos acordaran que los impuestos que pagan Amazon y Google por sus negocios en Estados Unidos se usarán para proporcionar salarios o servicios gratuitos a los mineros desempleados de Pensilvania y a los taxistas en paro de Nueva York. Sin embargo, ¿estarían de acuerdo también los votantes norteamericanos en que estos impuestos se enviaran para sostener a las personas desempleadas en lugares que el presidente Trump definió como países de mierda? Si el lector lo cree, para el caso también podría creer que Santa Claus y el conejito de Pascua resolverán el problema. ¿Qué es básico? La ayuda básica universal pretende satisfacer necesidades humanas básicas, pero no hay una definición aceptada al respecto. Desde una perspectiva puramente biológica, un sapiens necesita solo 1.500 o 2.500 calorías diarias para sobrevivir. Lo que pase de esto ya sería un lujo. Pero además de este límite de pobreza biológica, todas las culturas en la historia han definido necesidades adicionales como básicas. En la Europa medieval el acceso a los servicios religiosos se consideraba incluso más importante que el alimento, porque cuidaban de nuestra alma eterna y no de nuestro cuerpo efímero. En la Europa actual se considera que unos servicios decentes de educación y de asistencia sanitarias son necesidades humanas básicas. Y algunos aducen que incluso el acceso a Internet es ahora esencial para todo hombre, mujer y niño. Si en 2050 el gobierno mundial unido acuerda cobrar impuestos a Google, Amazon, Baidu y Tencent a fin de proporcionar el sustento básico a todos los seres humanos de la Tierra, tanto en Dhaka como en Detroit, ¿cómo definirán básico? Por ejemplo, ¿qué incluye la educación básica? ¿Solo leer y escribir o también diseñar programas informáticos y tocar el violín? ¿Solo 6 años de escuela elemental o lo necesario hasta obtener un doctorado? ¿Y qué hay de la asistencia sanitaria? Si hacia 2050 los avances médicos hacen posible demorar los procesos de envejecimiento y alargar de manera significativa la duración de la vida, ¿estarán los nuevos tratamientos disponibles para los 10.000 millones de humanos del planeta o solo para algunos multimillonarios? Si la biotecnología permite que los padres mejoren a sus hijos, ¿se considerará esto una necesidad humana básica o veremos que la humanidad se divide en diferentes castas biológicas, con superhumanos ricos que gozarían de capacidades que sobrepasarán con mucho los del Homo sapiens pobres? Sea cual sea la manera en que se definan las necesidades humanas básicas,
Una vez que se proporcione a todo el mundo libres de cargos, se darán por supuestas, y entonces las duras competiciones sociales y las luchas políticas se centrarán en lujos no básicos, ya sean los vehículos autónomos de moda, el acceso a los parques de realidad virtual o el cuerpo mejorado mediante bioingeniería. Pero si las masas de los desempleados no tienen recursos económicos, es difícil pensar de qué manera pueden esperar disfrutar de tales lujos. En consecuencia, la brecha entre ricos, los gestores de Tencent y los accionistas de Google, y pobres, los que dependen de la renta básica universal, puede hacerse no simplemente mayor, sino en verdad infranqueable. Y así continúa el libro. Evidentemente, Harari nos da una visión bastante dramática de lo que puede pasar a medida que la tecnología va avanzando. Se van a perder muchos puestos de trabajo, se pueden reemplazar esos puestos de trabajo con las máquinas. Los países más avanzados tendrán todo hecho con máquinas y los países no avanzados serán más pobres cada vez, más y más pobres. O se puede ver de otra manera. Cuando los países pobres, gracias a la maquinaria, gracias al Internet, puedan un poco mejorar ciertos servicios, los países ricos tendrán muchas más cosas y la brecha va a seguir siendo una brecha imposible de cerrar. ¿Sí? Uno pensaría que Harari es pesimista, es decir, bueno, este tipo pone problemas en todo. Y uno diría, el futuro no es tan lindo como parece. Porque podemos ser nosotros muy optimistas, y yo sigo siendo optimista, en que está bien todo este proceso de la cibernética, de la informática. A mí me parece bien porque va a mejorar muchas cosas. Pero siempre queda la pregunta, ¿y qué pasa en el problema económico? Si mucha gente se queda sin trabajo, ¿dónde va a trabajar? Digamos que el gobierno le va a dar una renta básica para que la persona se mantenga. Pero ahí viene lo que nos dice Harari. ¿Qué consideramos básico? ¿Qué es una renta básica? Que sirve para alojamiento, ¿no es cierto? Si no tienes una casa propia, pagas tu alquiler. Para servicios básicos, ¿sí? Derecho a tener agua, electricidad, gas, etcétera. Derecho a la educación. Tus hijos tienen que ir al colegio, tienes que pagar el colegio. ¿Sí? O si el colegio es gratuito, tienes que pagar por lo menos los libros, algo tienes que pagar. Y es diferente si tienes un hijo, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, por último, esa renta básica tiene que servir también para la comida, para la ropa. ¿Sí? Entonces tenemos que definir qué es básico. ¿Qué entendemos por renta básica? ¿Sí? Lo vamos a ver después en otro capítulo, pero les adelanto esto. Una renta básica sería aquella que permite que una persona o una familia vivan relativamente bien, porque a partir de ahí, a partir de esa seguridad, esta persona debería encontrar otro trabajo. No es para que la persona no trabaje más. Esto hay que aclararlo en Harari. Eh, no es que con esa renta básica la persona ya no trabaja. Tiene que trabajar. La renta básica es para que la persona esté tranquila y segura con respecto a las cosas básicas que esa persona debería tener. Y a partir de ahí, a partir de lo básico, esa persona debería poder buscar un trabajo con más tranquilidad, no sale a la desesperada a buscar un trabajo, tendría que buscar un trabajo mejor. Y con ese trabajo ya ganar un buen sueldo, sabiendo que ya hay un sueldo básico que le va a dar el gobierno para las necesidades básicas. Entonces, estos son los proyectos que hay. Claro, Harari pone problemas en todo, pero muchos de esos problemas son reales, son reales. Ahora, yo les digo, está bien, la persona tiene una renta básica y eso le va a servir
para salir a buscar un trabajo tranquilo, ¿no es cierto? No buscar un trabajo a la desesperada. Sin embargo, sin embargo, el problema es, ¿qué trabajo va a encontrar? Este es el otro problema. Si en todos los países interviene la informática, la cibernética, y en todos los países casi todas las cosas se van automatizando, de manera que ya no necesitan empleados, las máquinas hacen todo. ¿Qué trabajo van a encontrar? Porque el asunto es así, dame una renta básica para que yo esté tranquilo y pueda buscar un buen trabajo. Ya, me dan la renta básica. Ahora voy a buscar trabajo. Y no hay trabajo, porque las máquinas están volatilizando todos los trabajos. Entonces, vean que hay soluciones y problemas. Hay soluciones y problemas. En términos generales, el optimismo de Harari tiene que ver con 3 o 4 cosas importantes, todas ligadas al avance de la cibernética. La cibernética es una teoría, la vamos a explicar después, que es la teoría de la cual se origina todo lo que es la automatización. La cibernética la creó Norbert Wiener, más o menos en 1950 y tanto, por ahí, poco antes. Un científico, un filósofo, hijo de un lingüista, y tiene que ver con la automatización y también la automación, que es un asunto parecido. El asunto es cómo crear máquinas que hagan el trabajo por sí mismas, sin que uno tenga que estar tratando a la máquina cada rato. Máquinas que hacen procesos automáticos, sin que nadie más la toque. Un robot, por ejemplo, es una máquina que trabaja sola, sabe lo que tiene que hacer, sin que uno tenga que estar vigilando nada. Hay máquinas, ¿no?, que hacen máquinas, ¿sí? Hay máquinas que trabajan en conjunto y producen de nuevo la misma máquina que está trabajando. Son máquinas que se reproducen a sí mismas. Estos son procesos que tienen que ver con la cibernética, la ciencia de la automatización. Esto se creó en Estados Unidos, ¿sí?, como les digo, más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y esto ha crecido muchísimo. Pero la pregunta es, si todo se automatiza, si la cibernética va a abarcar todo, ¿qué vamos a hacer los seres humanos? ¿Dónde estaría centrada la existencia del ser humano? No es que todo el mundo tenga que hacer trabajos duros, peligrosos, para poder sobrevivir. No es necesario. Hoy en día ya hay mucha gente que hace trabajos que no son ni duros ni peligrosos. Y no tiene que ver solamente con la docencia. Por ejemplo, la docencia no puede ser un poquito difícil de a ratos, pero no es peligrosa, no es dura, ¿sí? No es lo mismo que los obreros de yacimientos, digamos, de petróleo, que a veces tienen que trabajar en condiciones muy difíciles y a veces tienen que enfrentar peligros porque hay máquinas que se pueden caer, alguna parte se puede romper y golpear a un obrero y matarlo. Hay trabajos duros, difíciles. El trabajo agrícola, por ejemplo, es un trabajo duro, pero en todos los trabajos, ustedes se imaginen, cualquier trabajo, está avanzando la informática para poner máquinas, que las máquinas hagan el trabajo, ya no nosotros, máquinas. La informática y la cibernética van a producir la automatización de todos los trabajos que tú puedas pensar. Entonces, aquí viene el otro problema que hay que pensarlo también. Económicamente, ¿qué va a pasar? Muchas personas se van a quedar sin trabajo.
¿Qué trabajo les vamos a dar si todos los trabajos ya van a estar automatizados? ¿De qué va a vivir la persona? De un sueldo que le da el gobierno. Muy bien. ¿Qué tipo de sueldo le va a dar el gobierno? ¿Qué sueldo sería interesante? $100, $500, $1000, $5000, $10.000. ¿Cuál es el sueldo que una persona cree necesitar? Porque si yo quiero tener mis hijos en un colegio privado, voy a necesitar más dinero que si mando a mis hijos a un colegio fiscal. Si yo quiero estar vestido más o menos a la última moda, es obvio que voy a necesitar más dinero para ropa. Voy a necesitar una buena ropa. Si yo quiero tener un automóvil, habría que ver qué automóvil me podría comprar para hacer algún trabajo. Entonces, ¿cuál sería el sueldo básico? ¿Me alcanzaría para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para sobrevivir nada más? Porque el asunto es, te doy un sueldo básico y anda a buscar un trabajo, tranquilo. Bien, me voy a buscar un trabajo tranquilo. Pero ¿qué pasa si las máquinas absorben todo el trabajo que puede hacer un ser humano? Ya estamos ya casi en condiciones de esto. Hay muchísimos trabajos que se pueden hoy en día mecanizar, robotizar, son trabajos que se pueden hacer de manera autónoma, automática. Si automatizamos todo, puede llegar, como dice Harari, puede llegar un momento, esto no va a ser muy rápido, pero puede llegar un momento en que ya no haya trabajo en el mundo. Las máquinas lo podrían hacer todo. Y la gente que trabaje será gente rara, ¿no? ¿Sí? Será gente muy pobre que haga trabajos manuales. Tal vez en algunos países todavía existirá ese tipo de cuestiones. Pero teóricamente hablando, chicos, teóricamente hablando, todo se puede automatizar. El trabajo del campo, el trabajo de las oficinas, el trabajo en las fábricas, todo se puede automatizar. Las máquinas lo van a poder hacer todo. Entonces, este es uno de los aspectos que explora Harari en su libro. Dice, hay estos aspectos, pero también hay un aspecto moral, un aspecto ético. ¿Cómo se van a portar los seres humanos en una época tecnológica? Supongamos que tecnológicamente se mejora la biología, él lo dice en los últimos capítulos, y una persona pudiera vivir 100 años, 200 años. Y aquí nos podemos hacer varias preguntas. Si todo el mundo pudiera vivir 200 años, lo primero que tienes que pensar es que va a haber una sobrepoblación mundial, porque muere gente más o menos entre los 90 y 100 años. Y la gente que muere va dejando espacio para que otras personas puedan vivir. Es difícil calcular cuánto espacio necesita la humanidad para vivir, pero necesitamos espacio para tener un buen ambiente, ¿no es cierto? Porque las plantas son las que renuevan el oxígeno. Necesitamos también campos fértiles para producir comida, para producir verduras, para producir frutas. Se espera que podamos reemplazar la carne. Ya hay carne artificial, creo que ya les anuncié esto. Ya hay carne artificial. Se hace en laboratorio. Por ahora es muy cara, pero algunas personas la han probado y dicen que es muy buena en Europa. Entonces ya existe la carne artificial. Eh, Sería muy interesante que haya carne artificial. La pregunta es qué hacemos con el ganado. Todavía los ganaderos quieren tener mucho ganado para producir mucha carne y ganar mucho dinero.
Pero hay un problema acá, bastante serio. Para tener ganado necesitan un espacio amplio. Para tener ese espacio queman bosques, queman selvas, queman áreas verdes. Eso ha sucedido acá en Bolivia y sigue sucediendo. Aquí las áreas verdes que tenemos del Parque Tunari las queman para hacer casas, a pesar que está prohibido. Pero lo mismo lotean y construyen casas en lugares prohibidos. Y para eso queman el Parque Tunari. Y nos van dejando cada vez con menos oxígeno en Cochabamba. Y en el oriente todos los incendios que han habido son incendios provocados. El último incendio que hubo en la Chiquitanía, en todo este lugar, fue provocado. Y yo creo que el gobierno sabía que fue provocado y no le importó. Porque podrían haber llamado a aviones con agua de países limítrofes que vengan de todas partes, de Argentina, de Chile, de Brasil, de donde sea, que vengan, de Estados Unidos, no importa. El asunto era contener ese fuego rápidamente. Pero el gobierno no lo hizo. Y el gobierno permitió que siguiera el fuego. Y le preguntaron a García Linera, ¿por qué no llama a gente de afuera? Y dijo, no, un país debe ser responsable y debe ser capaz de solucionar sus propios problemas. Mentira, el gobierno estaba de cómplice para que se queme casi toda la Chiquitanía porque sabían que eh, los ganaderos de Santa Cruz, del Beni, toda la gente oriental, tienen proyectos de vender ganado a los chinos. Les venderán ganado o les venderán carne. Desde ese punto de vista sería interesante que haya carne artificial. Entonces no necesitamos ganado. Entonces no necesitamos quemar áreas verdes para que haya ganado. Y el ganado que hay habrá que esperar que se muera y se lo sustituye por carne artificial, por carne hecha en laboratorio. Es una forma de integrarnos a otro modo de tratar los alimentos. Todavía esto es proyecto, pero ya está haciéndose. Y esto sería mucho mejor, en lugar de estar quemando áreas verdes. No se puede quemar áreas verdes. No se puede quemar áreas verdes porque dependemos de eso. El planeta no se puede quedar sin oxígeno. Y hay que hacérselo entender a la gente. Claro, es cierto también, como decía García Linera, que los países ricos han quemado todos sus bosques y quieren que los países pobres mantengan los bosques para mantener el oxígeno para los países ricos. Si en el futuro es necesario respirar oxígeno, los países ricos liquidarán a las personas que viven en zonas privilegiadas, que tienen selvas, que tienen bosques, y los ricos se vendrán a vivir acá donde se puede respirar mejor. Y si es necesario matarán a todos los habitantes de acá. Eso es una perspectiva un poco trágica, digamos, ¿no? Que yo no creo que suceda. Pero digamos, hay esta mirada también. Por lo tanto, nosotros deberíamos reservar ese oxígeno para nosotros. Pero si el asunto es, ¿qué me importa que vengan los gringos a querer respirar el oxígeno? Yo voy a quemar ahora mis plantas porque necesito espacio para tener ganado para exportar. Entonces estamos liquidando el oxígeno que tenemos. ¿Qué de interesante tiene eso? Nada. Por lo tanto, los problemas que se avecinan, chicos, son bastante grandes y toda la bibliografía que yo les doy es poca comparada con todo lo que ustedes deberían leer acerca de esto. Ustedes me pueden preguntar, Mario, ¿es necesario que nosotros los psicólogos
sepamos todo esto? La respuesta es, por supuesto que sí. Y un psicólogo que no sepa esto, para mí es un estúpido, es un inservible. No sirve para nada un psicólogo que no sepa de todo esto. Es más, es posible que los psicólogos también nos quedemos sin trabajo. Las máquinas al final van a reemplazar a los psicólogos. ¿Se puede reemplazar un psicólogo? Sí. ¿Por qué no? Vean, nosotros nos hemos empeñado a partir de el psicoanálisis por un lado, las psicologías cognitivas o existenciales por otro, de reservarnos para nosotros los psicólogos un papel muy importante para decir lo siguiente: la psique del ser humano es muy compleja y solamente un buen psicólogo puede ayudar a una persona a superar determinados problemas con una atención muy especializada que consiste en detectar poco a poco los problemas íntimos del paciente o tal vez inconscientes y poder hacer un trabajo muy fino para que la persona supere estos problemas. Pero es mentira. Eh, Afortunadamente o lamentablemente, ustedes lo verán como quieran, pero la psicología cognitiva, todas las psicologías cognitivas se están poniendo de moda cada vez más. Y hay mayores trabajos de investigación acerca de cómo funciona el ser humano a nivel biológico, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema endocrino, cómo este tipo de cosas entre el cerebro, el estómago, el sistema endocrino, cómo este tipo de alteraciones químicas producen una forma de pensar y producen una forma de encarar las cosas. Entonces hay que hacer estudios culturales, sociales, bioquímicos, ¿sí? Y obviamente eh, cerebrales y hormonales para ver ese conjunto de cosas, cómo es que produce una respuesta, ¿sí? No se trata solamente de psiquiatría, se trata de algo más específico como la neuropsicología, por ejemplo, la neurología. Se están haciendo muchas investigaciones acerca de cómo funciona el cerebro, más que antes. No solamente cómo funciona el cerebro, sino cómo funcionamos en general, cómo funcionan nuestras glándulas, nuestra química. Es decir, se espera poder dar mejores respuestas desde una perspectiva psicofísica que desde una perspectiva simplemente psicosocial o psicoindividual, como es el caso del psicoanálisis. Se espera que el psicoanálisis sea superado en poco tiempo. Es decir, todas aquellas teorías que tienen que ver con la psicología, que son teorías muy abstractas y que están basadas en cómo funciona el individuo, es posible que queden un poco obsoletas cuando se sepa cómo funcionan todos los individuos. Cuando una máquina te pueda decir, a usted le está pasando esto, por lo tanto haga esto. Esto es una visión bastante mecanicista, por supuesto, y todos los psicólogos hemos luchado contra estas visiones mecanicistas. Todos los psicólogos hemos dicho, el ser humano no es una máquina simplemente, es mucho más. Es un organismo muy complejo. Y además hay una vida de tipo psíquica o espiritual que está basada en valores que no son valores simplemente visibles. No es solamente la comida, la casa, el calor, la ropa. No es solamente de eso que vive el ser humano. El ser humano vive también de valores que no son visibles como cosas, como objetos. El ser humano necesita amor, cariño, empatía. El ser humano está permanentemente haciendo una especie de transacción
con los demás seres humanos para poder sobrevivir. A lo mejor yo debería tener una charla con una persona con la que no me llevo bien, pero tengo que superar eso porque es importante ese diálogo que necesito tener con esa persona. A lo mejor hay varias personas que piensan distinto a lo que yo pienso, pero tenemos que llegar a un acuerdo para poder convivir, para poder hacer una sociedad. No es fácil crear la sociedad, porque cada persona puede pensar distinto, cada persona tiene su modo subjetivo de hacer las cosas. Y es imposible que todo el mundo esté contento con un gobierno, con una forma de ver la vida. No podemos estar contentos todos. No hay ningún gobierno que pueda satisfacer a todas las personas. Eso es prácticamente imposible. Pero hay gobiernos que tratan de funcionar de acuerdo a lo que la mayoría de las personas necesita o cree necesitar. Y eso es complicado porque a veces eso depende de filosofías que no tienen nada que ver con las necesidades de las personas, sino de aquellos que han creado esa filosofía. ¿No es cierto? Los nazis, por ejemplo, en Alemania crearon una filosofía donde uno de sus preceptos era había que terminar con todos los judíos porque los judíos son peligrosos para la convivencia humana. Entonces había que matarlos a todos. No puedes convivir con una ideología así, porque esa ideología va a la destrucción. Tenemos que destruir a estas personas para que nosotros vivamos tranquilos. Eh, ese tipo de ideologías son obviamente muy negativas, pero la cosa es buscar ideologías que hagan el menor daño posible. El Partido Comunista hizo mucho daño en Rusia y en China, probablemente también en Cuba, probablemente también en otros países asiáticos. Pero el criterio norteamericano del buen vivir se ha aplicado especialmente a los mismos norteamericanos. Y el resto de la gente ha tenido que sufrir para que los norteamericanos vivan bien. Eso no está bien tampoco, ¿sí? No tengo que explotar a muchos otros países pobres para que la gente de mi país viva bien. Eso no está bien, eso no está bien. Y es lo que ha hecho Estados Unidos durante mucho tiempo, lo sigue haciendo. Entonces, es difícil encontrar soluciones generales. Se encuentran soluciones parciales a determinados problemas. ¿Existe solución para todo? ¿Podemos pasar a un nuevo mundo mejor? Este es el tema básico de la FENO2. El tema básico de la FENO2 no es estudiar cuestiones imposibles, sino cuestiones posibles. Y ahí lo que tenemos que, a donde tenemos que aterrizar al final de la materia es si los psicólogos estamos preparados o somos útiles para la humanidad que tiene que venir. Si los psicólogos somos útiles para preparar una mejor humanidad. Obviamente para esto valdría la pena, yo sigo pensando que valdría la pena, no creer que todo puede ser automatizado. Puedes automatizar un montón de cosas y las máquinas pueden hacer un montón de cosas. Pero todavía yo quiero creer que los seres humanos podemos pensar más allá de las máquinas y podemos crear un mundo al cual las máquinas nos ayuden a crear. Digamos. No vamos a vivir en un mundo creado por las máquinas. Tenemos que vivir en un mundo creado por nosotros, con la ayuda de las máquinas, que es una posición muy diferente. Ahora, el avance de la tecnología es impresionante. Por eso quiero que lean a Harari. ¿Sí? Eh, no solo a Harari, sino todos los pensadores actuales que están metidos en este tema de la tecnología. La tecnología va a cambiar todo, está cambiando todo. La tecnología va a cambiar el mundo de manera total. Ya lo está cambiando, ¿no es cierto?
En algunas cosas para bien, en otras para mal, pero ahí va la tecnología. Si no fuera por la tecnología, ustedes no me pueden hablar mal a mí de la tecnología. Nadie me puede hablar mal de la tecnología, porque si no fuera por la tecnología, no podríamos pasar clases. Estamos pasando clases gracias a la tecnología. Y es una tecnología que ha avanzado dramáticamente rápido, ¿sí? Eso lo hemos visto ya con un autor anterior. Entonces, no podemos despreciar la tecnología. El asunto es si podemos nosotros controlar la tecnología, como para que la tecnología no nos supere a todos nosotros, ¿sí? No podemos pensar, pero hay que pensarlo también, en un mundo lleno de máquinas, donde las máquinas gobiernan el mundo, y son muy pocas las personas que gobiernan a las máquinas. Son pocas las personas que son los dueños de la tecnología. Son los únicos que estarían más o menos por encima de la tecnología. El resto de la gente estaría manejada por la tecnología, es decir, los aparatos, las máquinas, son las que van a gobernar a los seres humanos. Pero no van a ser las máquinas. Van a haber seres humanos por encima de las máquinas, que gracias a las máquinas van a poder dominar al resto de la humanidad. ¿Este es un peligro? Sí, es un peligro. Es posible. Difícil, pero posible, sí. ¿Sí? Cuando uno dice posible, no quiere decir ya, ¿no es cierto? Es posible. No sabemos si eso va a suceder, ¿no es cierto? O cuándo sucederá. Por ejemplo, ¿es posible viajar a otros planetas? Sí, es posible. Teóricamente se sabe que es posible. Ahora, ¿cuándo? No sabemos. No sabemos. ¿Es posible llegar a la Luna rápido? Sí, es posible, ya se ha llegado. ¿Es posible vivir en la Luna? Es difícil porque las condiciones son difíciles. En cualquier otro planeta, las condiciones atmosféricas son difíciles. No hay la misma atmósfera que aquí en la Tierra. ¿Hay algunos lugares parecidos a la Tierra? Sí. Hay varios planetas muy similares a la Tierra. ¿Podemos llegar? No sé, porque están muy lejos. Muy, 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 muy lejos. Pero que existen, existen. ¿Sí? Los físicos y astrónomos han llegado a chequear que hay algunos planetas a lo largo del universo con casi las mismas condiciones que el planeta Tierra. Ahora, llegar a esos lugares es difícil. Pero si la ciencia avanza, ¿podríamos llegar? Sí. Si la tecnología avanza, ¿podríamos llegar? Sí. Por lo tanto, ¿es bueno que la ciencia y la tecnología avancen? Sí. Porque en algún momento, con todo el desastre que estamos haciendo los seres humanos acá, a lo mejor va a ser difícil seguir viviendo en la Tierra y vamos a tener que ir a otro lugar. Digo vamos en el sentido en que yo me asocio con la humanidad, digamos. No es que yo lo vaya a ver, pero este, yo creo que en algún momento determinado, si seguimos fregando el planeta, va a ser muy difícil vivir acá y va a ser necesario irse. Pero la pena de todo esto es que no debería suceder esto. La pena es que, éticamente hablando, el ser humano todavía arruina muchas cosas en lugar de valorarlas, mejorarlas. Estamos arruinando el planeta en lugar de mejorar. Estamos arruinando nuestras posibilidades de convivencia. Todavía hay prostitución, violaciones, muertes, robos, asaltos, guerras que no tienen razón de ser, ¿sí? Esclavitud. Todavía hay muchas cosas malas en esta humanidad. ¿Las vamos a borrar de una sola vez? No creo.
no creo. Pero habrá que elegir un mundo en donde no hayan guerras, ni violaciones, ni prostitución, ni robo, donde no haya nada malo de lo que hoy en día consideramos malo. ¿Sí? A lo mejor hay cosas malas que hacemos sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, pero todavía no pudiendo reemplazarlas, como por ejemplo comer carne. Comer carne significa matar animales. ¿Es bueno eso? No, no es bueno. Necesitamos proteínas, necesitamos. Entonces, así que, ¿de qué manera vamos solucionando cosas que hay que solucionar? ¿Y cuál es la mejor solución para seguir adelante sin destruir? Entonces, las, las cosas que nos dicen Alvin Toffler, Bilinkis y de algún modo un poquito, no digamos complejo, pero de algún modo a veces un poco dramático, nos dice Harari, ¿no es cierto? Eh, Harari no es dramático por querer ser dramático, sino que él se ha dado cuenta de los pasos rápidos que va dando la tecnología. Y le pregunta, ¿quién va a ser el dueño de la tecnología? ¿Por qué se va a ser el dueño de todo? Pero, oigan, yo sigo pensando que tenemos que ver la parte buena de esto. Creo que los psicólogos nos haría muy bien ver la parte positiva de todo. Les voy a decir una cosa así, como extrema. Hagamos un pensamiento extremo los psicólogos. Les doy un pensamiento extremo. ¿Las máquinas podrían superar a los psicólogos? ¿Podrían hacer un trabajo mejor que todos los psicólogos? ¿Todos los psicólogos se quedarían sin trabajo porque las máquinas lo pueden hacer mejor? Ojalá, ojalá. No me importa a mí que todos los psicólogos se queden sin trabajo. Lo que importa es que la humanidad avance. Y si la humanidad avanza produciendo máquinas que van a hacer un trabajo mejor que los médicos y los psicólogos, adelante. Más salud mental, más salud física. ¿Cuál es el problema? No, ya sé, no me lo digan. Los psicólogos y los médicos se quedan sin trabajo. Bien, bien. ¿Qué les puedo decir? Si las máquinas van a hacer el trabajo mejor, y la gente se va a sentir mejor gracias a las máquinas, y las máquinas llegan a ser, no digamos infalibles, pero mucho más precisas que el trabajo que hace el ser humano, tanto en el campo psicológico como en el campo médico, está bien. Necesitamos que la humanidad mejore. La humanidad tiene que mejorar, no empeorar. Entonces, si las máquinas ayudan a que la humanidad mejore, a mí me parece muy bien. Ah, pero los médicos y psicólogos a la larga se van a quedar sin trabajo. Bien, habrá que buscar otro trabajo, hay que buscar otra área de acción. Sí, pero no va a haber trabajo. No se va a poder crear un trabajo rápido para los médicos que se queden sin trabajo. Además, no es posible que una persona estudie medicina sobre 5 o 10 años, se especializa, estudia muchísimo, llega a ser capo, y de pronto una máquina lo va a reemplazar. Eso sería trágico. No, ¿por qué tiene que ser trágico? ¿Por qué tiene que ser trágico que hayan máquinas que reemplacen a médicos y psicólogos y hagan un trabajo mucho mejor, más preciso, más seguro, más confiable, más garantizado? Ah, si fuera así, ¿por qué no? La mayoría de los médicos que puedan seguir trabajando, o los psicólogos, son psicólogos que van a trabajar con aquellas personas que fabrican las máquinas para explicarles bien qué es lo que las máquinas deberían hacer. Es decir, durante un tiempo esto va a ser así. Los profesionales van a ser, los mejores profesionales van a ser consultados sobre qué es lo que las máquinas deberían tener en cuenta. Entonces,
todo esto se va a ir al lenguaje de las máquinas y las máquinas ya van a trabajar. Los robots, las computadoras en línea, todo va a empezar a trabajar de una manera mucho más precisa. ¿Sí? No es que las máquinas reemplacen a los médicos tan rápido, tampoco es así. Pero sí se le podría dar a una máquina todos los síntomas de alguien. Esta persona tiene síntomas así, 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 así. La máquina chequea los síntomas y dice, esta persona tiene tal cosa. Hay que darle tal medicamento 3 veces por día durante 2 semanas. El medicamento se encuentra en tales lugares. Esto y esto. Se consigue a tal precio. Ya. Buscas el medicamento, le das a la persona y la persona se sana. O si es necesario que la persona se interna en un hospital, y en el hospital la máquina les va diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Se reemplazan los médicos? Sí, pero yo no creo que el reemplazo sea total. Yo no creo que las máquinas puedan tener la intuición que tiene un ser humano cuando este ser humano tiene mucha experiencia. La experiencia de un ser humano no va a ser totalmente reemplazada por una máquina, ¿no es cierto? Pero es posible que las máquinas lleguen a un gran estadio de desarrollo en el cual las máquinas sí van a competir con los seres humanos. No digo que nos superarán, pero van a competir muy fuerte. ¿Sí? Van a competir muy fuerte porque las máquinas, no es que como la gente piensa, las máquinas no son humanas y por lo tanto pueden ser inhumanas. Eh, no, no es así. Pueden ser más precisas que un ser humano. Podrían ser inhumanas en el sentido en que un ser humano tiene ciertos límites que la máquina no tiene. La máquina puede ser más precisa porque a lo mejor la máquina puede comparar millones de datos por segundo, cosa que es muy difícil que haga un ser humano. ¿Sí? El ser humano tiene que ocuparse de su experiencia y a lo mejor en su experiencia no hay determinados datos. La máquina tiene todos los datos posibles y computa millones de datos por minuto o por segundo y da con el dato exacto que necesita para un diagnóstico o para una terapia. Así que las máquinas nos pueden sustituir, sí, en gran medida, sí. Que los psicólogos vamos a desaparecer, durante un tiempo no, ni médicos ni psicólogos van a desaparecer, porque los médicos y psicólogos van a usar las máquinas para llegar a diagnósticos rápidos, para hacer muchas cosas más rápido, pero no van a dejar al paciente solo con la máquina. El médico con la máquina va a poder hacer las cosas mejor. Esa va a ser la primera etapa. El médico va a ser ayudado por la máquina para hacer diagnósticos más precisos. Pero el médico tiene que estar ahí para ver si la máquina no está funcionando mal, porque en último caso el médico puede decir, este diagnóstico está errado, la máquina no ha chequeado bien la situación. ¿Sí? Entonces, durante un tiempo, todos los profesionales van a seguir existiendo junto con las máquinas. Eso es algo que ya está sucediendo. La medicina ya se está informatizando mucho. ¿Sí? Vean ustedes cómo a una persona le pueden hacer un diagnóstico a través de elementos computacionales que van lanzando una serie de rayos o de vibraciones a la persona y eso después se convierte en signos que la máquina recoge y los da en un gráfico. Y entonces dicen, esta persona tiene tal cosa por esto y esto y esto y esto y esto. Los especialistas en hacer los diagnósticos, en ese caso, fíjense que no son médicos, son los especialistas que saben traducir el lenguaje de la máquina al lenguaje humano. Y el médico después con eso va a hacer un trabajo de exploración más fina y de interpretación final
de esos datos. De manera que no van a desaparecer los médicos tan rápido como dice Harari. O sea, esto va a llevar un tiempo. El médico tiene que chequear si la máquina se ha rayado o no. Pero para eso el médico tiene que ser muy buen médico. Los médicos mediocres sí van a desaparecer. Los psicólogos mediocres sí van a desaparecer. Porque además es gente peligrosa. Un mal médico, un mal psicólogo, es gente peligrosa. Y yo no sé si todos los psicólogos que están saliendo de San Simón son buenos. No lo sé. No digo que no. Digo que no lo sé. No estoy seguro. Y hay cada vez más carreras de psicología en toda Bolivia. ¿Para qué? No hay necesidad de tantos psicólogos. Pero bueno, eh, probablemente hay más gente que tenga hoy en día acceso a los psicólogos y deciden ir al psicólogo porque les han dicho que es bueno que hagan una psicoterapia. Y los psicólogos tienen más trabajo. Pero no creo que haya trabajo para todos los psicólogos. Son muchos. Somos muchos. Pero, a ver, la psicología, ustedes saben, por lo menos acá en nuestra carrera, está dividida en tres grandes áreas: área clínica, social y educativa. Pero cada una de esas áreas tiene subáreas más específicas. Un psicólogo clínico puede dedicarse a un montón de cuestiones. Puedes ver problemas de psicosis en los cuales tienes que trabajar junto con un psiquiatra para poder recetar. El psicólogo normalmente hasta que haya una ley, que no la hay, pero si no hay una ley que le permita, el psicólogo no puede recetar fármacos, no está preparado para eso. A lo mejor un psicólogo sabe que una persona necesita un antidepresivo, ya listo. ¿Cuál antidepresivo y en qué cantidad? Eso solamente lo sabe el médico, porque hay muchos antidepresivos. Hay uno que sirve para las personas que tienen diabetes porque ese antidepresivo no le va a hacer mal. Hay otro antidepresivo para las personas que sufren de tal cuestión, es decir, que junto con el problema de la psicosis, los seres humanos pueden tener otros problemas. Entonces, no todos los antidepresivos son iguales. Hay personas que pueden tomar tal antidepresivo, hay otras que tienen que tomar otro antidepresivo. Es decir, eh, el mecanismo es diferente según cómo la persona esté de salud general. Entonces no hay un antidepresivo, hay varios antidepresivos. Y solamente el médico, puede saber cuál antidepresivo le puede recetar a tal persona. Entonces, el médico tiene que ver a la persona como médico primero. Si es necesario, tiene que sacar el análisis de sangre, todo como para saber si la persona puede o no tomar tal o cual tipo de antidepresivo. Y no es que el antidepresivo va a solucionar todo, pero el antidepresivo puede ser muy importante, porque si la persona no está en condiciones ni siquiera de hablar, no puedes hacer una psicoterapia. Para hacer una psicoterapia necesitas que el paciente que vas a atender pueda siquiera dialogar contigo. Pero si el paciente está, como decimos comúnmente, muy nervioso, muy ansioso o demasiado deprimido, entonces no vas a poder dialogar con él. Entonces vas a necesitar algún fármaco para que ponga a la persona en condiciones de psicoterapia. Nada más que en condiciones de psicoterapia. Y después vas a hacer la psicoterapia. Pero para hacer la psicoterapia necesitas primero que la persona esté en condiciones, aunque sea de hablar normalmente, de llevar una especie de diálogo. Si no, es imposible. Para cualquier línea psicoanalítica, conductual, para cualquier línea necesitas que el paciente tenga un mínimo de interacción. Y si no la tiene, entonces necesitas fármacos. ¿Pero cuál fármaco? Tú no eres médico. No le puedes recetar, mire, tome estas pastillas, le van a hacer bien. No puedes. Para empezar, tú tienes que saber cuánto pesa una persona y saber cuántos gramos de ese medicamento le puedes
recetara. Si la pastilla mínima todavía es mucho para él, le dirás, parta esta pastilla en 4 y tome cuarta parte de pastilla cada noche. Pero eso solamente lo puede hacer un médico. No lo puede hacer el psicólogo, porque no ha estudiado medicina el psicólogo. No sabe cuáles son los efectos orgánicos de cada uno de los medicamentos. Y aunque lo estudie, no solamente estudiar, hay que tener precisión sobre qué medicamento y cuánto necesita una persona. Los antidepresivos, especialmente los primeros antidepresivos que se hicieron, tienen un efecto paradójico. Las personas que tomaron los primeros antidepresivos se suicidaban. Y justamente les daban los antidepresivos para que no se suicidan. Pues se supone que una persona deprimida tiene un pensamiento de muerte. Me quiero morir, mi vida no tiene sentido, bla, 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 va cayendo. Entonces, un antidepresivo para que la persona retome una energía vital que a la persona la ponga un poco más optimista y en condiciones de superar los problemas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con los primeros antidepresivos? La persona estaba sumida en una especie de tristeza, así, abandono. Parecía que quería morir. Le dan los antidepresivos. Pero con los primeros antidepresivos las personas tomaban el antidepresivo y subían su nivel de actividad. Entonces creo que hacían un revólver, un tiro, ¡boom! Listo. ¿Por qué? Porque ya tenían ya la suficiente capacidad para suicidarse. Antes estaban tan deprimidos que ni siquiera tenían la habilidad o la energía para tomar esa decisión. Cuando lo levantas de esa depresión, el factor depresivo continúa, pero la persona ya tiene otra energía. Se suicida porque el problema originario no está superado. No está superado. Por eso eh, se han mejorado estos medicamentos. Hay diferentes tipos de antidepresivos, hay diferentes formas de tomarlos, ¿no es cierto? A mí me produce preocupación de que a veces en el seguro universitario hasta las enfermeras recetan antidepresivos. Es decir, parece que cualquier persona puede comprarse en la farmacia un antidepresivo. En muchas farmacias en Cochabamba, no sé ahora, pero ya hace tiempo, que yo veo que venden alegremente cualquier medicamento sin receta. Menos mal que poco a poco hay farmacias que van tomando conciencia de esto, entonces necesitan la receta médica. ¿Quién le recetó esto? Quiero ver la receta. ¿Cuánto? ¿Qué medida? Pero si no es un problema serio. Problema serio. Por lo tanto, para los casos de psicosis depresiva o maníaco-depresiva, que hoy en día le dan otros nombres, o psicosis esquizofrénica o paranoide. Para todos estos casos ya hay fármacos, ya hay determinado tipo de tratamientos, pero ahí es necesario un médico, un psiquiatra. El psicólogo solo no puede trabajar. Pero digamos que las máquinas pueden reemplazar esto. Pero si las máquinas pueden reemplazar a un psiquiatra, también pueden reemplazar a un psicólogo. ¿Por qué no? Podemos decirle a una máquina, este paciente tiene esto y esto y esto y esto y esto. Y la máquina nos dice, bueno, que tome 3 gramos de este antidepresivo o 3 gramos de este antipsicótico por las noches, así. O sea, la máquina va a registrar y va a decir cuál es el tratamiento. Pero además tenemos que meterle a la máquina otros datos. El paciente tiene además estos problemas orgánicos, pesa tanto, mide tanto, vive en tal lugar. Y con todo eso la máquina tiene que ser capaz de dar una cuestión precisa.
denle tantos gramos de esto cada noche. Listo. No es fácil, ustedes comprenderán, que hayan máquinas tan perfectas, o sea, no nos engañemos, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero según Harari se van a conseguir máquinas casi tan perfectas como esa, que tengan todos los elementos para hacer el diagnóstico, que haga el diagnóstico preciso y a partir de ahí que te dé la receta precisa. El diagnóstico, el tratamiento y además pronóstico también. En tanto tiempo la persona se va a curar, hay que hacer esto y esto y esto. Una máquina inteligente en último caso. Nosotros somos máquinas inteligentes pero con fallas. No podemos cargar demasiada información y no podemos ser siempre muy precisos porque la atención humana tiene altos y bajos. Entonces a lo mejor si yo veo a 20 pacientes por día, es posible que a partir del paciente número 17 a lo mejor mi atención no está muy perfecta. Podría cometer algún error cuando escucho al paciente o cuando le doy una receta, cuando le digo algo. Podría cometer errores. La máquina no. Obviamente tenemos que hacer que la máquina esté funcionando bien. Pero si la computadora está bien, la computadora no comete errores. Tiene toda la información que debe tener y la máquina no se cansa. No está cansada después de atender muchos pacientes. No se cansa nunca. El cansancio no forma parte de su sistema. Si hay algún agotamiento de la electricidad o de algún elemento técnico de la máquina, se lo reemplaza. Y la máquina sigue funcionando bien. En cambio, el ser humano puede cometer errores. Hay muchos médicos que cometen errores. Y es fácil cometer errores. Hay muchas series en televisión sobre médicos. ¿Sí? Hay una serie que todavía por ahí se ve, el famoso Doctor House, que es un tipo que está atendiendo cuestiones de emergencia. Y ahí se ve como a lo mejor no es fácil diagnosticar una enfermedad. Dan un tratamiento y falla, dan otro tratamiento y falla, y siguen buscando hasta que por descarte dicen, tiene que ser esto y hay que actuar rápido, porque si no el paciente se puede morir más por los tratamientos que por la enfermedad, hasta que encuentran la solución y generalmente es Hauser que se da cuenta de cuál es el problema preciso que hay que atacar. Dice, si esto no, entonces tiene que ser esto y hay que darle esto. Y hacen esa cuestión y se salva al paciente. Eh, Aunque ustedes no lo crean, en cuestiones de psicología y de psiquiatría también pasan cosas similares. También se pueden cometer errores. ¿Sí? Hay cuadros generales que son bastante evidentes. Podemos decir, bueno, una depresión es diferente de una paranoia y una paranoia es diferente de una esquizofrenia. Hay cuadros generales que tienen características bastante básicas, pero no siempre es así porque a veces hay mezcla de los síntomas. Es mentira de que los síntomas aparecen tan claritos, tan definidos. Una esquizoparanoia es eso, es esquizoparanoia. Son las dos cosas, por ejemplo. Una depresión puede cursar junto con un problema paranoide también, o con un problema esquizo también. Hay que ver qué parte es la esquizofrenia y qué parte es la depresiva. No es que los cuadros clínicos son perfectos, ineludibles y bien separaditos unos de otros. No, no es cierto. No es cierto. Alguna parte puede aparecer como el cuadro más importante y otra parte como síntomas secundarios que no pertenecen al cuadro general, pero aparecen esos síntomas secundarios. Y uno se puede confundir. Es fácil confundirse. Así que me imagino que las máquinas no se confundirán.
Pero lo mismo, los psicólogos todavía seremos importantes durante un tiempo largo, los médicos también. Pero el futuro que se avecina es el que dice Harari. El futuro no sé cuándo, que se avecina, promete reemplazar a casi todos los profesionales y a casi todos los técnicos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Estudiar informática, estudiar robótica, estudiar las nuevas tecnologías. Es posible que la humanidad termine en eso. La pregunta de fondo sería la siguiente. ¿Esa nueva humanidad va a ser mejor que esta? ¿Vamos hacia una humanidad muy superior a esta, que va a producir más felicidad o menos? ¿O será una humanidad muy mecanizada? ¿Cómo será? Bueno, ese cómo será es el fundamento de la materia GNU2. Y para esto yo les estoy dando este semestre la materia en forma más de preguntas, más de presentarles problemas. No quiero darles una cuestión tan definida como he hecho en otras oportunidades. Vean, es posible que va a pasar esto así, 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 lean esto y esto y esto y esto, con un criterio así casi de convencimiento de cómo va a ser el futuro. Ahora quiero darles ya más bien una problemática de futuro. No para que ustedes me den la solución, no para que ustedes me digan, Barras, aquí le presentamos cuál es la solución del futuro. No, no les pido eso. Pero sí quiero que entiendan que para todo lo que pensamos hay pros y hay contras. No es que todo va a ser trágico, eso es una mala mirada. El futuro es terrible, vamos a morir todos. No, es una mala mirada, una mirada así catastrófica. No es bueno eso. Pero tampoco una mirada tan optimista que pequemos de demasiado optimistas y que pensemos que las máquinas no van a solucionar todo y no vamos a tener ningún problema. No, yo pienso que justamente el proceso intermedio, hasta que haya una nueva humanidad, es un proceso muy difícil. Creo que va a haber una nueva humanidad que no se parece en nada a nosotros. Eso sí estoy seguro. Por vía genética, por vía cibernética, por lo que ustedes quieran. Se está preparando una humanidad nueva. Porque la humanidad tiene que ser más nueva que las máquinas. Para que las máquinas no tomen el control. Sería una estupidez que las máquinas tomen el control. Es la humanidad la que debe tener el control. Entonces yo creo que se prepara una nueva humanidad, ayudada por las máquinas. Pero no podemos decir cómo va a ser esa nueva humanidad. Hay libros que tratan sobre esto, también hay ciencia ficción, de cómo sería la nueva humanidad. Pero en este semestre, por lo menos, no quiero pasar yo a la vanguardia de decir la nueva humanidad va a ser así. Se ha hecho varias veces este intento y es un intento un poquito peligroso porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Pero podemos aventurar. Tenemos que tratar de ver el futuro hasta donde sea posible, ver el futuro responsablemente. Porque hay que ser responsable cuando uno da una materia de no crear expectativas que después no se cumplen. Entonces, hasta ahora las expectativas que teníamos, a medida que he ido dando la materia, sí se van cumpliendo. Todas las cosas que yo dije se van cumpliendo. Y se van a cumplir más cosas todavía. Pero la idea es no que vamos a salvar el mundo. No es que los alumnos de Mario Barraza van a salvar el mundo, no. El asunto es que los alumnos de Mario Barraza, por lo menos, no serán tan idiotas de no pensar el futuro que ya lo tenemos en las narices. De no estar pensando igual que en 1940 o en 1930. ¿Sí? Por lo tanto, hay que revisar Freud, hay que revisar Lacan, hay que revisar todas aquellas cosas que nos han enseñado, porque hay muchas cosas que hay que modificarlas
o que directamente ya no sirven y hay que abandonarlos. Entonces, esa es mi responsabilidad, prepararlos a ustedes para cuestionar todo y transformar todo. Y hay que hacerlo rápido, porque si no, las máquinas nos van a dejar a un lado. Gracias, chicos. Chau, chau, nos vemos.